En esta noche y nos vamos temprano para cenar, ¿verdad? Una de las cosas que quiero darles a saber, la pastora no está aquí, si ustedes no han notado, no se ha sentido bien de la cintura, hermanos, y les pido por favor sus oraciones. Me dice no sé qué hacer, si quedarme o ir, pues le digo, pues entonces quédate, no quiero que también se tiene que cuidar, ¿verdad? Porque es negligencia también el no cuidarse uno. Así es de que por esa razón ella no está aquí, pero le pido sus oraciones, ¿verdad?, a favor de ella. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a empezar con el versículo 4. La palabra de Dios nos habla de esta manera. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diverso género de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Señor, te damos gracias, Padre. Todo, Señor, está en tus manos. Tú eres el que haces y deshaces. Tú eres el que pones y quitas, Señor. Y Padre, nosotros nos sometemos, Padre, a esa palabra tuya, a esa autoridad tuya, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. En la iglesia de Corinto se produce una polémica en cuanto a los dones espirituales. Y quizás algunos aquí puedan decir qué es un don, ¿verdad? A lo mejor Ana pueda preguntarse qué es un don. ¿Verdad? Don dice que es un regalo de parte de Dios. Algo que Dios nos da. No es la gracia, no es la gracia. Les decía, hermanos, jóvenes, los jóvenes, todos, que hay puros jóvenes, que cuando una persona viene a Jesucristo por primera vez y le pide perdón a Jesucristo y lo recibe en su corazón, pero la gracia de Dios viene sobre usted. Y eso es lo que hace diferente a una persona cristiana y a una persona que no es cristiana. No estoy hablando de una madurez, de un grado de madurez. Eso pasa en el momento en que una persona recibe a Cristo en su corazón. La gracia de Dios desciende sobre la persona.
Ahora decía, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es algo que no merecemos. La gracia de Dios es algo que te hace ver diferente. Esa es la diferencia cuando nosotros aceptamos a Jesucristo. Aunque todavía no seamos personas maduras, somos ya diferentes. Y hay algo diferente en nosotros. Por eso es que si ustedes son diferentes, yo tengo que respetarlos, porque la gracia de Dios está sobre de ellos. Sean jóvenes o no sean jóvenes, sean maduros en el Señor o no sean maduros en el Señor. No estoy hablando de madurez, estoy hablando de la gracia de Dios, algo que Dios nos da gratuitamente cuando nosotros lo recibimos. Hermano, lo que hace la diferencia es que Jesucristo derramó su sangre por usted. ¿Sí me entiende? Entonces, por esa razón tenemos que respetarnos. Por esa razón tenemos que vernos especiales. Usted tiene la gracia de Dios. A Jesucristo le plació morir por usted, derramar su sangre por usted. Entonces, yo les he dicho, amados hermanos, que nosotros con la gracia de Dios, eso nos hace diferentes. Que aunque otro esté más capacitado allá afuera en el mundo, más capacitado que nosotros, si nosotros reconocemos que la gracia de Dios está con nosotros, a nosotros nos van a dar el trabajo. Aunque otro esté más capacitado. Porque a la hora de la entrevista, algo va a mirar en nosotros que él no entiende. Él no sabe. Pero algo especial que hace que nos den el trabajo a nosotros. Tenemos que saber esto. Lo tenemos que saber. Eso hace la diferencia entre un cristiano y un no cristiano. Yo le digo, a veces tenemos miedo pedir 10 centavos de aumento. Son 80 centavos al día, hermanos. ¿Qué pasó? 80 centavos, 8 horas. Tenemos que pedir $2 de aumento. Sí, ¿por qué no? Entonces no creemos que la gracia de Dios está con nosotros. Tenemos que activar la gracia de Dios. Quiere decir que Dios está con nosotros. Tenemos que activar esa gracia. Ahora no abusar como, ¿verdad? A veces hay personas que me la han tirado así como, oh, pues usted me va a regalar eso porque pues yo sé que Dios, ¿sí me entiende? O sea, como para sacar aquí, sacar allá. No, hermano, tenemos que ser realistas. Lo que no abuso, no manipulación, lo que es ser realista en las cosas. Entonces, ya sabemos, la gracia de Dios nos la da desde un principio. Ahora somos parte de la iglesia. La iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros. Ahora Dios nos capacita con dones. ¿Para qué? Para la edificación de esta iglesia donde estamos ahora. Tiene que haber profetas, tiene que haber maestros, tiene que haber evangelistas que salgan a predicar allá afuera. Tiene que haber aquí en la iglesia. Tiene que haber maestros, tiene que haber apóstoles, tiene que haber pastores o prospectos a pastorado. Tiene que haber todo esto. Tiene que haber. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que el Espíritu Santo de Dios, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Ok? Diversidad de dones, maestros, pastores, profetas, evangelistas, menciónelo, pero todo por el Espíritu Santo de Dios. En la iglesia había una polémica en cuanto a los dones espirituales. ¿Por qué? Porque muchos cristianos
estaban malinterpretando incorrectamente y los estaban utilizando mal. Todo es por el Espíritu de Dios. Cuando yo predico, yo debo de predicar por el Espíritu de Dios. Cuando mi hermana Carmen está vendiendo en un ministerio, en un trabajo, lo hace en la autoridad de Dios igual que yo. ¿Sí me entiende? Cada quien diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ella no tiene un Señor más grande que el mío, ni yo tengo un Dios más grande que el de ella. Nosotros estamos sirviendo al mismo Dios. ¿Sí me entiende? Déselo fuerte, hermano. Algunas personas empezaron, hermanos, a creer que sus dones eran mejores o más importantes. Mire qué tremendo. Ahora, mire, hermano, qué tremendo está esto. Algunas personas empezaron a creer, hermanos, que tenían, sus dones eran mejores que los demás y se sintieron más importantes. Y por esta razón empezó a nacer diferente tipo de pecados en ellos. Por creerse mejores que ellos, que los demás, se les desarrolló una sensación de orgullo, se les desarrolló una sensación de arrogancia, se empezaron a creer más que los demás. El orgullo es pecado, la arrogancia es pecado, el sentirse mejor que los demás es pecado. Entonces, ¿cómo se puede, hermano, sentir mejor que alguien más si la persona está viviendo en pecado? ¿Sí me entienden? A veces cuando una persona dice, oh, es que yo hablo lenguas, tú no hablas lenguas. Decía un hermano, si no habla lenguas, pues nomás diga rapidito, jícama con chile. Dice, no se dan cuenta. Jícama con chile. Hermanos, cuando nosotros pensamos, pensamos que Dios me está usando más que los demás, ese es tierra fértil para un espíritu de orgullo, para un espíritu de arrogancia, para un espíritu de sentirse mejor que los demás. Es un engaño. Es un error. Y nosotros tenemos que saber. Les decía a los hermanos que en el libro de Mateo capítulo 24, en el versículo 4 por ahí, dice que le preguntaron a Jesucristo, dinos cuándo va a ser estas señales de tu venida. Dice él, mirar que nadie los engañe. Le digo a los hermanos, para ejercitar, porque aunque no tengamos el don de discernimiento, tenemos que tener un grado de discernimiento. ¿Sí me entienden? Aunque no todos tengamos el don de discernimiento, debemos de tener un grado de discernimiento. Entonces yo le digo a los hermanos, de acuerdo a lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, que tengamos cuidado de que no nos engañen. Entonces yo le digo a los hermanos, para ejercitar, ¿verdad? Y llevarlos a un grado de discernimiento, ¿qué piensa usted? ¿Qué me diría a mí que debo de tener cuidado cuando vemos que? Y alguien dijo, bueno, pues cuando veamos que están pidiendo mucho dinero, como hay un clic. Ya cuando hay un clic allí, como que ya algo ya no le hizo bien,
Cuando ya está ese clic, hermanos, tengan cuidado. ¿Sí me entiende? Cuando hay algo que algo no está bien aquí. Y ya ese es un clic. Debe de tener cuidado. Hermanos, vendan su casa para que la den a la iglesia. Usted tiene un montón de chamacos, ¿dónde los va a meter? Sí, me entiende, porque son mexicanos. Yo digo que hay un clic, hermanos. Hay un clic ahí. Y los hermanos me dijeron un montón de cosas que ahorita la verdad no recuerdo mucho, pero ejercitándonos, aunque no tengamos ese don, debemos de tener un nivel. No podemos creer todo. Tenemos que tener un nivel donde algo que no nos guste, algo que no está bien, nosotros podemos decir, algo no está bien aquí. Yo no sé qué es, pero algo no está bien aquí. Yo no sé qué tiene esta persona, no me ha hecho nada, pero algo no está bien ahí. Y le oramos al Señor, Señor, revélame qué es lo que hay aquí. Porque todos, aunque no tengamos ese don, tenemos que tener un nivel de discernimiento. ¿Sí me entiende? Aparte que también tenemos que usar el sentido común. Ustedes deben de analizar lo que les digo. Si va de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Entonces, hermanos, cuando una persona, ¿verdad?, empieza a sentirse más importante, empieza, hermanos, a nacer todo tipo de pecados, ¿verdad? En el corazón se les desarrolla la sensación de orgullo, de arrogancia o de sentirse personas muy espirituales. Eso se desarrolla. Cambia la voz, ya no es la voz del pastor Nicolás, ya. Hermanos, ay, se me enchinó el cuero. Es de Dios eso. Hermanos, ¿qué pasó? Estoy engrosando la voz nada más. Empiezan a hacer esas cosas en la gente. Y gente que está aquí está viendo que aquel hermano ya es muy espiritual y ya lo empiezan a mirar como, oh, no te acerques porque te vas a caer. Mide la distancia porque a cierta distancia caes. ¿Y sabe qué empieza a pasar? Los demás hermanos ya quieren ser como él. Eso es lo que pasa. Ya los demás hermanos también están buscando. Ya no están buscando a Dios, ahora están buscando ser como el hermano. Porque ya el hermano ya empieza a sentirse muy espiritual y a decir, no, si supieras, hermano, mira, yo oré por un endemoniado y se empezó a levantar así, mira. Y dice, ya está bien ungido este hermano, ¿verdad? Y no por echármelas, hermanos, pero mire, se levantaba así. Y toda la gente ya quiere ser así. Una mala interpretación de los dones espirituales. Nadie, hermanos, es mejor que nadie. Hay diversidad de operaciones, versículo 6, operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, pero todo según el Espíritu. Él lo maneja así porque, hermanos, tenemos que edificar esta iglesia. No podemos ser iguales. La Biblia dice que somos un cuerpo, Cristo es la cabeza, nosotros somos un cuerpo y en el cuerpo hay diversidad de miembros. Hay manos, en la mano están los dedos, hermanos. Están los pies, tenemos oídos. Imagina que todos fuéramos, todo el cuerpo fuera oído. Un oídote. O que todos fuéramos ojo, un ojote.
O que todos fuéramos boca, ¿no se imagina? Una bocota. Entonces no, los ojos, los pies necesitan a los ojos para guiar, los ojos necesitan a los pies para que lo dirijan. Todos nos necesitamos, todos. Hermana Evelyn, no hay nadie que diga yo no. Y yo les he comentado que un hermano me dijo que él estaba pidiendo al Espíritu Santo que le diera todos los dones, todos los dones. Él quería todos los dones. Yo dije, pero ¿para qué quieres de tanto? Con uno que tenga y que lo trabaje bien, con eso tiene. Pero ¿sabe para qué quería todos los dones? Para no necesitar a nadie. ¿Y usted cree que el Espíritu Santo le va a responder eso? No, hermanos. El Espíritu Santo no va a responder a algo así. Pero si usted le pide, Señor, a mí me gustaría trabajar en esto. Hace muchos años yo pasaba por la 24 calle Ben Buren. Miraba el hospital de personas con problemas mentales ahí. Yo le pedía a Dios, de verdad se los digo, yo le pedía a Dios siempre que pasaba por ahí, yo pensaba, ahí hay mucha gente que no está loca. Ahí hay gente que tiene problemas espirituales. Y yo le pedía al Dios siempre que pasaba por ahí, decía, Señor, permíteme trabajar con esa gente. Dame ese trabajo. Dame ese trabajo. Dios que me esté escuchando sabe que hacía esta oración siempre que pasaba por ahí. Hermanos, hay una necesidad en su área. Hay muchas personas que les gusta cómo es el hermano Raimundo. Y esa gente que le gusta cómo es usted, a esa gente usted le va a ministrar. Y hay otra gente que no le gusta cómo es usted, le gusta cómo es el hermano Margarito. Y esa gente, a Pastor Margarito, que le gusta cómo es usted y que usted tiene influencia con ellos, esas personas son las que debe de ministrar. Y cada quien, yo no sé cómo han llegado a esta matemáticas, pero dicen que cada uno tenemos la capacidad de influenciar 10,000 personas. Porque se va en cadena, hermanos. 10,000 personas. Entonces, si nosotros le pedimos al Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo, en mi área yo quiero ser útil en la iglesia. Yo quiero trabajar en mi área. Y si el hermano, y si Dios está levantando al hermano, dele gloria a Dios, porque de eso se trata, edificar esta iglesia. En lugar de, ¿por qué este hermano y a mí no? Y si yo soy más espiritual que él. Y este hermano no ora para nada. Hermanos, hemos sido llamados a edificar la iglesia, a ser parte. Cuando nosotros empezamos a malinterpretar los dones, hermanos, damos cabida a que el pecado empiece a nacer en nosotros. Cuando nos sentimos más espirituales que otras personas, no, el pastor no lo está haciendo bien. Miren nomás, hermanos, usted cree que levantándose en contra del siervo de Dios, y no me estoy refiriendo, no me miren a mí como pastor, a cualquier otro pastor, que la persona diga, no, el pastor no está haciendo. ¿Usted cree que Dios va a usar a una persona que se levante en contra del siervo de Dios? No, hermanos, no hay que engañarnos. Yo le digo a los hermanos en una ocasión, Dios dice que al humilde, ¿qué hace? Lo exalta. Le digo, quédense ahí, vamos a quedarnos ahí. No le sigamos más. Dios al humilde lo va a exaltar. Hasta ahí llegamos. No nos metamos más en otras cosas. Dios al humilde lo exalta. Entonces vamos a quedarnos ahí, cada quien en su área. Deje que Dios lo use tremendamente. Si tiene un don, hermano, explótelo. Edifique la iglesia. No, pero el pastor se está beneficiando con eso. Hermanos, yo también estoy en el mismo barco, por favor entiéndanme. Yo también estoy en el mismo barco. Yo también busco a Dios como usted. Yo también ofrendo. Yo también diezmo.
de lo que Dios nos da, nosotros también diezmamos, nosotros también ofrendamos. Nosotros también trabajamos a veces incansablemente en la iglesia. No piense que me está beneficiando a mí, hermano. El bendecido es usted, el bendecido es su familia. El error de los corintios, estaban mal interpretando. Y cuando una persona mal interpreta, está dando lugar a que pecado entre a su corazón. Y no solamente eso, hermanos, la gente que tiene de influencia, esos 10,000, Vero, que tiene de influencia, lo están viendo, y como tiene influencia en ellos, ellos quieren ser como él. Y está siendo una mala influencia. ¿Sí me entiende, iglesia? Están siendo una mala influencia, porque él tiene influencia sobre ellos y ellos quieren ser como él. Entonces es una mala influencia. ¿Por qué es una mala influencia? Porque se está malinterpretando. Oh, mira, yo nomás pongo las manos sobre los enfermos y sanan. Pues hermano, gloria a Dios, es el Espíritu Santo de Dios, no eres tú. Lo que tenemos que estar es agradecidos que el Espíritu Santo nos usa. Debemos estar agradecidos. Qué bueno. Yo quiero que el Espíritu Santo me use. Y le doy gracias a Dios. Yo siento bonito que el Espíritu Santo me use. Sí, yo siento bonito. Y me gusta. Me siento bien. Llena mi corazón. Pero también soy una persona que debo de estar para darle la mano a los demás. A que se levanten. Vamos a echarle para adelante. Cuando nosotros malinterpretamos lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo y pensamos que somos nosotros los que lo estamos haciendo, hermanos, estamos cayendo en un gran error. El servicio, mire, el servicio puede ser administración del templo, pero todo se hace en la autoridad de Dios. Lo que se haga, se hace en la autoridad de Dios. Recuerden que desde un principio nosotros somos hermanos, tenemos la gracia de Dios, somos especiales y Dios nos ha tenido confianza, hermanos. Él ha depositado en nuestras manos. Y dice la palabra de Dios que cuando la gente en el libro de Génesis empezó a hacer la torre de Babel, dice que él dijo, descendamos y vamos a ver qué están haciendo. El Señor nos lo hace saber de esa manera. Él está viendo todo de todas maneras, pero dice, descendamos, vamos a ver qué están haciendo. ¿Qué estás haciendo? Vamos a ver qué estás haciendo. ¿Cómo lo estás malinterpretando? ¿O estás consciente y aún así consciente estás desobedeciendo? Eso es rebeldía. Eso ya es rebeldía. Y la rebeldía dice en el libro de los Reyes y Samuel que es como pecado de adivinación, cuando Saúl se rebeló. Entonces, hermanos, si nosotros sabemos o si no sabemos y lo estamos malinterpretando, esta noche tenemos que saber que todo es de parte del Espíritu de Dios. Que si una persona está limpiando la iglesia, está en la autoridad de Dios, hermanos. Es un trabajo en la autoridad de Dios. Si alguien está ministrando el de milagros, hermanos, está en la autoridad de Dios. Si alguien tiene, ¿verdad?, el don de hablar lenguas, si habla español, inglés y francés. ¿Sabe que en ese tiempo hay lenguas angelicales? Pero también dice que en el libro de los Hechos dice que sí eran idiomas, porque dice que cada quien los escuchaba hablar en su propia lengua, eran idiomas, en ese momento eran idiomas. Ahora también nos dice que hay el don de lenguas, como el don de interpretar lenguas. Yo a veces he hablado lenguas y a veces se me viene la revelación a mí mismo cuando yo estoy hablando lenguas. Y sé lo que estoy diciendo. En otra gente no, pero en mi persona sí he tenido la revelación de lo que estoy diciendo.
Pero no me pasa siempre. ¿Para qué me la echo? Si no es cierto. ¿Sí me entiende? Hay ocasiones que viene la revelación de parte del Espíritu Santo, pero hay veces que no. Hay veces que hemos orado por alguien y le digo al demonio en el nombre de Jesús, sal fuera, y sale. Y hay veces que en el nombre de Jesús, sal fuera, y sal fuera, y sal fuera, y no sale. ¿Qué pasó aquí? ¿Se me acabó la unción o qué pasó aquí? Que va uno a hincarse, Señor, ¿qué pasa? Ten misericordia, Padre mío. Señor, hace la obra. ¿Para qué? Para que no nos creamos autosuficientes, que lo podemos hacer nosotros. ¿Sí me entiende? Porque hay el peligro que nos empecemos a sentir como muy espirituales. Digo, a veces yo digo, pues yo seré veo a veces pastores muy, verdad, muy influyentes, muy acá, y que no se les arrima mucho, y yo ando entre la gente, yo seré un pastorcillo. Pero como les he dicho, el pastor que no huele a oveja no puede ser un buen pastor. El pastor debe de oler a las ovejas, tiene que andar entre las ovejas. ¿Sí me entienden, hermano? ¿Qué de malo? Dígame, ¿qué de malo? ¿Qué de malo? Alguien me dijo que me había degraduado porque me fui con los miembros de la congregación, y como no le di su posición, no me fui como pastor con él, y me hice más a defender a la congregación, como me hizo quedar mal a mí. Usted debe de estar entre los siervos. Sí, pero yo tengo que actuar como el Espíritu de Dios, con humildad. Yo no puedo sentirme mejor que nadie, ¿sí me entiende? Ni ustedes pueden sentirse mejor que nadie. En las clases que daba de pastorado supe de un hermano que se andaba sintiendo muy espiritual y con mucho derecho. Yo le dije, hermano, yo no le enseñé eso. Yo no le enseñé eso. Y no era de esta iglesia, pero yo me sentí con derecho porque habíamos estado un año juntos aprendiendo. Y yo le dije con derecho, hermano, yo no le enseñé esto. Usted no ha visto en mí que yo me sienta superior a alguien. Ni ustedes han visto eso, hermano. Ustedes no, y eso me da autoridad a mí para decirles yo a ustedes, yo no les he enseñado esto. Porque usted tiene su posición. Yo tengo que respetar. Quizás usted no es pastor, pero usted está trabajando en otro ministerio para el mismo Dios. Usted tiene un Señor que lo respalda en lo que está haciendo. ¿Sí me entienden? Usted tiene a Dios que le respalda en lo que usted está haciendo. Entonces yo no me puedo sentir mejor si yo sé que Dios lo está respaldando en lo que usted hace, o en lo que usted hace, o en lo que ustedes hacen. Mientras estemos caminando bien, tenemos el respaldo de Dios en lo que estamos haciendo, todo está bien. Tenemos que respetarnos. ¿Para qué nos metemos ahí, hermanos? ¿Para qué dejamos de hacer lo que tenemos que estar haciendo, lo que nos corresponde a nosotros, para meternos en otro asunto de alguien más? Si tiene el respaldo de Dios, si está haciendo lo que debe de estar haciendo, tiene el respaldo de Dios. ¿Sí me entiende? Pero a veces lo malinterpretamos. No, es que Dios está más conmigo. ¿Y por qué lo dices? Porque yo lo siento. Yo lo siento. Yo puedo sentir, fuego. Estábamos allá en Tempi, llegó un señor visitante y una hermana de la iglesia pone su mano, oró por él, pone su mano sobre él y ay, qué unción tengo ahora, dice la hermana. Es que él hacía siempre. ¿Sí me entiende? Pero a veces no la creemos. Ay, la unción que
Si es el Espíritu Santo de Dios, qué bueno, qué bueno, qué bueno. El Espíritu Santo trabaja como quiere, hermanos. Y somos diferentes, más emocionales unos que otros, qué bueno, gloria a Dios. Pero que sea el Espíritu de Dios. Como les decía el domingo, algunos la sonrisa diferente, algunos a carcajadas se están gozando, se está gozando este hermano, pero algunos nomás, ya se está gozando, pero así es. ¿Sí me entienden? Está expresando su gozo de esa manera. Somos diferentes, hermanos. Y dice que el Espíritu Santo dice que hay diversidad, quiere decir que hay diferentes. Pero todo es por medio del Espíritu Santo, todo. Pero somos diferentes, todos somos diferentes. Tenemos que entendernos, somos diferentes. El hecho de que uno es hombre, otro es mujer, ahí hay una diferencia, somos diferentes. La mujer es más emocional. El hombre somos un poquito más duritos. No deberíamos, porque el Espíritu Santo es el mismo. Las mujeres hablan con todo el mundo. Nosotros vamos a pescar y no hablamos con nadie. Todo el día ahí mirando fijamente en una misma dirección. Así somos, ¿verdad? Entran al baño las mujeres y regresan con 2, 3 amigas, salen. Nosotros vamos al baño y no miramos a nadie. A nadie. En una sola dirección. Somos diferentes. Somos diferentes. Y hay queja del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre. No hemos entendido las diferencias. No las hemos entendido. El hombre es hombre, la mujer es mujer. Hay una diferencia. Tenemos que entender esa diferencia. Él no entiende, él es bien cabezón, le he dicho varias veces y dice que sí, no lo hace. A ella se le queman las tortillas. No. Somos diferentes, tenemos que entender que somos diferentes. En la iglesia es lo mismo, hermanos. En la iglesia tenemos que entender que el Espíritu Santo nos ha dado diferentes dones y todo es para la edificación de la iglesia. Si Dios lo está usando, dele gloria a Dios, hermanos, si Dios lo está usando. Dele gloria a Dios. En su área, niños, jóvenes, adultos, en su área, dele gloria a Dios, porque somos llamados para eso. Se dice que en la lengua de arameo se había muerto, ya no existía, ya no se hablaba, y en la película La Pasión de Cristo se activa esa lengua de arameo y resucita. Se cree, hermanos, que allí fue donde la resucitaron, porque en esa película no está en inglés, esa película no está en español, esa película se grabó o se filmó en arameo, una lengua que ya había muerto, una lengua que la hicieron que resucitara. ¿Cómo muere algo así? Cuando no se activa, cuando nadie la practica. Cuando los dones del Espíritu Santo son del Espíritu Santo, no son de usted. Cuando los dones del Espíritu Santo en nosotros no se activan, mueren. O están ahí. Necesitan activarse. Espíritu Santo de Dios, activa el don en nosotros. Actívalo. Isaías, tienes un don, o más que uno. Daniela es un ejemplo. Yo sé que no eres perfecta, Daniela, pero eres una joven que ha servido a Dios a través de los años. Para mí, yo la admiro a Daniela. Yo la admiro. Y no estoy hablando de perfección en ella, no estoy hablando de eso, Daniela. Estoy hablando de su perseverancia,
que desde niña le sirvió al Señor, ahorita es una joven y aquí está, y sirviendo a Dios en su capacidad, aquí está sirviendo a Dios en su capacidad. No ha dejado, no ha dejado. Desde chiquita cantaba, sigue cantando, su don lo sigue activando. Hermanos, aquí hay dones que no se han activado, no se han activado. Pídale al Espíritu Santo de Dios que se activen. Vamos a hacer de esta iglesia, hermanos, que haya un avivamiento, que cada quien en su función, hermanos, haga su parte. Si cada quien hace su parte y dejamos de apuntarnos unos a otros, hermanos, si cada quien hace su parte y no envidiamos a aquel, al contrario, vamos a pedirle al Espíritu Santo que también a nosotros nos use. Y yo le aseguro que la bendición, hermanos, se la va a llevar a su casa, se la va a llevar a su casa. Se la va a llevar, hermana Evelyn, se va a llevar la bendición a su casa. Dios va a bendecir su casa. Yo se los garantizo en el nombre de Jesús, yo se los garantizo. Su casa va a ser bendecida, su familia va a ser bendecida. ¿Cómo? Yo no sé cómo, pero el Espíritu Santo sabe cómo. Él hace lo imposible posible. Él se mueve de manera maravillosa. Mire, desde que empezamos ya la gracia de Dios está sobre nosotros. Ya somos diferentes. Ya tenemos las puertas cerradas que se pueden abrir porque esa gracia abre esas puertas. Ya nosotros somos redimidos por la sangre de Jesucristo. Eso hace la diferencia, hermanos. Y no digo que unos cuantos, todos los que hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón, todos somos especiales, todos, por el mismo Espíritu. Usted no me puede decir, pastor, yo tengo un Dios más grande que el de usted, porque no, hermano. Ni yo le puedo decir, hermano, yo tengo un Dios más grande, pues estamos sirviendo al mismo Dios. Óigame bien, hermano. No hay que malinterpretar y sentirnos mejores unos a otros. Tenemos el mismo Dios. Tenemos el mismo Dios. El Espíritu Santo es el mismo. El amor de Dios para cada uno de nosotros es el mismo. ¿Han escuchado a Pastor Rafael la expresión de la niña de mis ojos? Esas palabras las dice el Señor para la iglesia, que nosotros como iglesia somos la niña de los ojos del Señor. Existe esa expresión en la Biblia, que somos la niña de sus ojos. Fíjese cómo nos ama. A ver que se le mete un mosquito al ojo, rápido hay una defensa ahí. Dios nos ama como la niña de sus ojos. Hermano, yo quisiera que se emocionara, hermano, pero no. A veces me dan ganas de correr, yo emocionarme por cada uno de ustedes. Porque me bendice el saber que Dios nos ama. Me bendice el saber que Dios nos quiere usar. Me bendice el saber, hermanos, que mire, que la persona tenga el don de milagros. El don de milagros, que cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, y Pedro caminó en el agua, ¿ese es un milagro? ¿Quién camina en el agua? Cuando Jesús reprendió los vientos, la tormenta, ¿ese es un milagro? La tormenta se calmó. Esas cosas existen aquí entre nosotros. Ejercitemos esto, hermanos. Ejercitémoslo. Vivamos, que seamos una iglesia que vive en lo sobrenatural, en milagros, hermanos. Yo me gustaría que el hermano Raimundo pusiera las manos sobre un enfermo o sobre una persona que está paralítica y que de repente se agarre corriendo. Saldríamos todos corriendo, ¿no? ¡Ay! Yo me gustaría, hermano. Me gustaría que algo así pasara. ¿Sí me entiende? Yo sé que les digo para, ¿verdad?, que todos saliéramos corriendo, pero todos nos quedaríamos, hermanos. ¿Sabe qué hizo Pablo cuando reprendió al mago, al Tajarges, o cómo se llama? Le dijo que caiga ceguera sobre ti por tu oposición, porque eres un hombre que se opone en el evangelio. Que quede ciego. Dice que en ese momento cayeron escamas en sus ojos y tenían que guiarlo a la puerta porque no sabía. Eso pasaba en la iglesia primitiva. Se ha perdido eso. ¿Por qué? Porque los dones se han dejado de activar.
Eso puede pasar aquí. El Señor nos ha capacitado con todos estos dones, todos. Milagros, profecía, lenguas, todo. Aquí está. Oh, vamos a aquella iglesia porque allá están sanando, hermano. No tenemos que ir a otra iglesia, no porque esté malo, pero si ese es el propósito, aquí debe de haber, hermanos. Aquí debe de haber. Aquí debe de haber. A veces pensamos, es que Dios no me usa a mí. Hermanos, Dios va a usar a quien usted no se imagina. Vamos a ponernos de pie, vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios. Vamos a pedirle, hermanos, si pueden poner el canto de cielos abiertos. Vamos a declarar que al abrirse los cielos, hermanos, algo va a empezar a pasar dentro de nosotros. Yo solamente quiero que usted entienda, ojalá que mi oración es que haya entendido el mensaje de esta noche. Y que aunque seas joven, eres muy importante. Aunque seas joven, eres muy especial para Dios. Y tienes la capacidad, joven, tienes la capacidad, porque el poder de Dios está en ti. Hermano varón, estás capacitado para hacer la obra del Señor, porque el Espíritu de Dios está en ti. Seas hombre o seas mujer, escúchenme bien lo que les estoy diciendo, y lo estoy hablando por el Espíritu. Seas hombre o seas mujer, estás capacitado y capacitada para hacer la obra del Señor. Escucha lo que te estoy diciendo, porque estoy hablando por el Espíritu. Porque el poder de Dios está en ti. El poder que levantó a Jesucristo de la tumba, óyeme bien lo que te estoy diciendo. El poder que levantó a Jesucristo de la tumba es el mismo poder que está dentro de ti. Escúchame por favor, esto es muy importante. No le creas al diablo. Eso yo no puedo. Eso me da vergüenza. Eso tengo miedo. Esos son sentimientos que no vienen de Dios. Tú estás capacitado, varón. Tú estás capacitado, dama, doncella, princesa, reina, príncipe, rey. Están capacitados para edificar esta iglesia, porque el Señor los ha traído aquí y el Señor los ha capacitado para levantar esta iglesia. Y los ha capacitado con dones, los ha capacitado con habilidades para poder edificar lo que Cristo quiere edificar en esta iglesia. Y tú eres parte, si tú eres parte, toma el reto porque ya el Señor te capacitó. Ya el Señor, hermana, te capacitó. No puedes decir que no puedes cuando Él sabe que te ha capacitado. Ese no puedo, eso no es aceptable porque Él sabe que ya te capacitó. Y Él no puede aceptar un no puedo cuando Él te ha dado el poder para hacerlo. El Espíritu de Dios está en ti. El Espíritu de Dios es el que te da la fuerza. El Espíritu de Dios es el que te toma de la mano y te lleva para que des cada paso en tu vida. Va a ser dirigido por Él. Solamente tienes que permitir que Él te dirija. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Yo los exhorto también a que cultiven ese don que ustedes tienen. Y si lo han tenido adormecido, pidan en este momento perdón al Espíritu Santo. Díganle: perdón, Espíritu Santo, porque no he hecho mi parte, ni siquiera sé lo que tengo que hacer. Pero yo te pido que abras mi entendimiento, que me des, Padre, entendimiento para poder hacer lo que yo tengo que hacer. Y que yo sepa, Padre, que no lo estoy haciendo para el pastor o porque el pastor lo dice, sino yo lo estoy haciendo para glorificarte a ti. Yo lo estoy haciendo para honrar
honrarte a ti, Señor, y para que el reino de los cielos se extienda y para que seas glorificado en esta iglesia donde tú me has traído, Señor. Padre, yo te doy gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, enciende, Padre, en este momento, Espíritu Santo de Dios, esa llama. Espíritu Santo, enciende, Padre, que haya un avivamiento, Señor. Que no solamente, Padre, sean 12 células, Padre, sino que sean 20 células, Señor, dispuestas a abrirse, Señor, en estos tiempos. Que tomemos el reto, Padre, sabiendo que estamos capacitados para hacerlo, Señor. Una vez más, Señor, te damos gracias, te damos la gloria y te damos la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Denle un aplauso fuerte al Señor, hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, ¿verdad? Que los siga capacitando.